Quiero que el día de hoy podamos continuar con algo que empezamos 2 domingos atrás, que es hablar acerca del amor de Dios y cómo nosotros debemos amar como Dios ama, ¿sí? Habíamos estado viendo acerca del amor práctico y de la necesidad de hacer un examen al leer Primera de Juan. Después hablamos el domingo pasado sobre el amor como un distintivo, algo que nos hace diferentes a los demás, y cómo el amor del cristiano es único, porque tiene un Dios único, que llega al punto de amar a los enemigos. Y hoy quisiera que me acompañen a 1 Corintios 8 para hablar de otra manera en la que Dios ama, que nos invita a nosotros a amar de la misma manera. 1 Corintios 8, del 1 al 15. ¿Cuál es el pasaje más famoso de la Biblia si nosotros quisiéramos hablar del amor de Dios? O el pasaje más famoso para el mundo evangélico de hoy. Juan 3:16. Bien. Juan 3:16 nos dice que Dios nos amó de tal manera. ¿Y qué hizo Dios? ¿Cuál es el verbo, la acción que hace que yo pueda ver ese amor de Dios? ¿Sí? Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Sí? Dios dio. De manera que podríamos decir, como un principio solamente observando este pasaje, que Dios demuestra su amor dando. De manera que podemos entender que eso va a tener implicancias para nosotros. Que el Señor ama dando, por ende el cristiano debe amar dando. Dar es muy amplio. Podemos hablar de dar tiempo, de dar fuerzas, podemos hablar de dar nuestros dones, de darnos a nosotros mismos, pero también podemos hablar de dar económicamente. Y quiero compartir hoy un pasaje que nos alienta a ver cómo podemos ser generosos, comprendiendo la generosidad de Dios primeramente. Y aunque el tema del dinero es difícil de tratar y tal vez por la cantidad de abusos que existen en las iglesias hoy, tal vez muchos de ustedes han sufrido parte de esos abusos respecto al uso del dinero, la manipulación, la búsqueda de ciertos pastores de enriquecerse y de comerciar el evangelio, comerciar con esto para obtener beneficios personales, y que tenemos ejemplos bíblicos de sobra para decir que es una característica de los falsos maestros. A pesar de todo eso, la Biblia habla un montón de dinero. Tal vez nuestra reacción sería, bueno, ya que se usa tan mal, vamos a tratar de no tocar el tema, pero no estaríamos siendo fieles a predicar la Biblia, porque la Biblia está llena de pasajes. Jesús habló mucho acerca del dinero, los apóstoles hablaron acerca del dinero, la Biblia está llena de pasajes que nos enseñan acerca de la importancia del dinero y de cuál es el uso correcto. Y es parte del tema que vamos a tratar hoy. Vamos a leer 1 Corintios 8, del 1 al 15. Vamos a después explicar un poco el contexto y compartirles los 3 puntos de la prédica que vamos a tener hoy. Lo leo, dice: Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, pues en medio de su gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que, como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en ustedes esta obra de gracia. Pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos.
Doy mi opinión en este asunto porque esto le conviene a ustedes, que fueron los primeros en comenzar hace un año, no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. Ahora pues, acaben también de hacerlo, para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo según lo que tengan. Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Esto no es para holgura de otros y para aflicción de ustedes, sino para que haya igualdad. En el momento actual, la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes, de modo que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. Bien, el contexto de este pasaje. Pablo estaba buscando hacer una colecta para hermanos que estaban pasando necesidad en la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Los corintios se habían comprometido previamente, ahí el pasaje nos dice más al final, hace aproximadamente un año, se habían comprometido a dar, pero su compromiso en algún momento se vio interrumpido. Como la carta de 2 Corintios habla mucho de la defensa de Pablo de su apostolado, entendemos que ya sea por problemas que surgieron dentro de la iglesia como por falsas enseñanzas también, sobre todo falsas enseñanzas que buscaron desacreditar a Pablo, esa colecta de dinero para la iglesia que estaba en necesidad en Jerusalén se vio interrumpida. La pobreza en Jerusalén era real, ¿sí? Nosotros estamos viendo el libro de los Hechos y pudimos ver, por ejemplo, cómo la iglesia creció muy de golpe. ¿Se acuerdan en Pentecostés? Eran unos pocos reunidos, el Espíritu Santo vino y muchos judíos que habían llegado a Jerusalén para la Pascua se habían quedado ahí y se quedaron a formar parte de la iglesia luego de semejante evento. La iglesia creció repentinamente y con muchas personas que no eran de Jerusalén y que se quedaron. Ustedes ya se van imaginando todas las cuestiones económicas que puede llegar a implicar quedarse como peregrino en una ciudad para formar parte de la iglesia en crecimiento que recién estaba iniciando, personas que tal vez no tenían sus trabajos en esos lugares y tuvieron que rebuscárselas, personas que seguramente tuvieron que ser hospedados por otros. Todo esto empezó a generar cierta necesidad. El contexto era muy desfavorable y se sumaba a lo que ya conocemos, que había impuestos de parte del Imperio Romano, había persecución a la primera iglesia. Imagínense juntar todos esos factores y ver la situación de la iglesia de Jerusalén. Además de hambre que sobrevino, y vemos las primeras decisiones de la iglesia en el libro de los Hechos, ya los estudiamos cuando pasamos por los primeros capítulos, pero la primera reacción de la iglesia fue empezar a tener todas las cosas en común. ¿Se acuerdan que vimos esos pasajes? Ellos vendían todo y compartían. Entonces la iglesia tomó la decisión de buscar solventar la necesidad de la iglesia, de su propia iglesia en ese momento. Incluso contaron con la generosidad de la iglesia de Antioquía, que ya estudiamos Hechos 11, que fueron los que llevaron a una ofrenda a la iglesia de Jerusalén. Pero está claro, en algún momento todos esos esfuerzos empezaron a quedarse cortos y la iglesia empezó a pasar por una pobreza grande, ¿sí? Y Pablo quiere motivar a los corintios a que realmente puedan ser generosos en el dar y puedan reanudar esta colecta. Y les quiero compartir 3 motivaciones que se desprenden de este pasaje respecto a Pablo a la hora de estimular esta generosidad o persuadir a los corintios a, terminen esa obra que empezaron, sean generosos, denle a la iglesia de Jerusalén. Y los 3 puntos que vamos a ver son motivados por el ejemplo, motivados por el evangelio y motivados por una actitud correcta. Motivados por el ejemplo, por el evangelio y por una actitud correcta. De más está decir que estamos tocando un tema puntual que en su contexto es suplir necesidades, ¿sí? Es una obra de misericordia. Recién estuvimos hablando un poco, pero la iglesia tiene 2 obligaciones respecto al dar en el Nuevo Testamento. Una es el sostén de los pastores, ¿sí? Pueden leer 1 Corintios 9, estudiarlo. Me hubiese gustado hablar más de eso, pero el pasaje es largo.
Y la otra razón es la ayuda de los necesitados. No debería haber personas en necesidad dentro de la iglesia. Bueno, ese es específicamente el punto que vamos a tratar hoy, pero los principios de generosidad se aplican a todo lo que implique dar en la vida de la iglesia. ¿Sí? Vamos a ver principios acerca de la generosidad, que aplican a cualquier responsabilidad que tenga la iglesia respecto al uso económico. La verdad es que es un pasaje largo. En un momento dije, bueno, tomo solo los primeros 5 versículos, después me pareció bueno extenderme hasta el 15, y hay dos opciones, o predico 2 horas o vamos rápido, así que vamos a tratar de ir rápido, por amor a ustedes, y es probable que muchas cosas queden pendientes, hasta sería muy bueno después hacer 3 prédicas de todo este pasaje, pero bueno, contando con eso, vamos a tratar de puntualizar en estos tres puntos, en estas 3 motivaciones. El primero es motivados por el ejemplo. Dice, ahora hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevar a cabo en ustedes esta obra de gracia. El punto central de esto es que debemos seguir el ejemplo de ser generosos a pesar de las circunstancias y a ser generosos de todo corazón, ¿sí? A pesar de las circunstancias y de todo corazón. Pablo habla de estas iglesias en Macedonia de primera mano. Dice, yo les quiero dar a conocer, yo testifico de lo que está sucediendo en las iglesias de Macedonia, ¿sí? Y quiere ponerles a ellos el buen ejemplo de esta iglesia, para que al ver el ejemplo de esa iglesia, algunas iglesias de Macedonia ejemplares, ellos pudieran verse estimulados a dar. La iglesia de Macedonia se refiere a 3 iglesias principalmente. La iglesia de Filipos, los filipenses, la iglesia de Tesalónica, los tesalonicenses, y la iglesia de Berea, los bereanos, ¿sí? Ahora, fijémonos acerca del ejemplo que esta iglesia nos da. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron estos cristianos de estas 3 iglesias? Bueno, ellos fueron generosos a pesar de sus circunstancias. Fíjense que el versículo 2 nos dice qué acción tomaron. Dice, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Los macedonios, estas 3 iglesias, sufrían principalmente por 2 causas. La primera era la persecución, ¿sí? Pablo es muy enfático en las palabras que usa para esto, pero él dice, en medio de gran prueba de aflicción. Es como si estuviera acumulando palabras para mostrar que realmente la estaban pasando muy mal. Y habla como si fuese de una presión externa que ellos estaban sufriendo. Tenemos fundamento en varios lugares del Nuevo Testamento para ver que esta persecución hacia los macedonios era real. Podemos leer los inicios de la iglesia de Tesalónica y ver cómo hubo una revuelta que llevó a Pablo a tener que salir. Cuando Pablo va a Berea, justamente, los tesalonicenses que generaron disturbios a estos judíos los siguen incluso a Pablo para seguir persiguiéndolos. Pablo luego termina saliendo, se va a Atenas, pero ya vemos que la iglesia nace en medio de gran persecución. Y después podemos leer las cartas, podemos leer Primera, Segunda Tesalonicenses, podemos leer Filipenses y podemos notar cuántas veces Pablo hace referencia a que ellos estaban sufriendo persecución. Entonces era una persecución real. Ahora sumémosle a esta persecución real la pobreza, sumémosle el bajo estatus económico que probablemente hayan tenido, sumémosle los impuestos que ellos tenían que pagar, sumémosle la situación de esclavitud que tal vez podían pasar algunos, que los hacía prácticamente económicamente en desventaja. Y todo esto lleva a lo que Pablo dice ahí, profunda pobreza, dice el versículo 2, profunda pobreza.
La palabra que usa acá para profunda pobreza tiene que ver con una pobreza que, si la rastreamos por el resto del Nuevo Testamento, se usa para aquellos que tenían que llegar a pedir limosna para poder sobrevivir. O sea, era una pobreza que estaban realmente en la lona, muchos de ellos. Entonces, había realmente una situación muy delicada. Gran persecución y al mismo tiempo profunda pobreza. ¿Saben qué? Son dos características que no estaban en la iglesia de Corinto. La iglesia de los corintios tenía abundancia, o al menos no hay ni un registro en los que Pablo en las cartas o en algún otro pasaje del Nuevo Testamento haga referencia a que los corintios tenían necesidad. Y por otro lado, tampoco hay pasajes que nos hablan de que los corintios hayan tenido persecución directa, más allá de falsos maestros que se habían entrometido en la iglesia y un montón de problemas internos. No había una persecución tan directa como sufrieron estas dos iglesias. Y ese es el contraste. Pablo les está dando el ejemplo de una iglesia que está en una circunstancia muchísimo peor que la de ellos y le está mostrando la manera en la que ellos dieron y quiere que eso pueda terminar siendo un estímulo para que ellos den. Y lo que la iglesia de Macedonia hizo en medio de esta pobreza y en medio de esta aflicción fue dar. Y dice que no dieron solamente de sus posibilidades, sino aún más allá de sus posibilidades, dice el comienzo del versículo 3. ¿Cómo se hace para dar más allá de lo que se puede? Parece como que no existiera esa posibilidad. Si no podés, no podés. Bueno, la idea es que ellos estaban dando tanto al punto que peligraban la posibilidad de suplir sus propias necesidades. Ellos se estaban poniendo en riesgo al tener que dar. Ellos no solamente estaban dando, primero, no daban de lo que les sobraba. Segundo, no solamente daban generosamente, sino que daban riesgosamente, ¿sí? Estaban dando al punto de que ellos podían quedarse sin el sustento para ellos. Piensen que los macedonios tenían trabajos, tenían preocupaciones, tenían hijos, familia, gente la cual tenían el mandato de Dios de proveerle, y aún así ellos, por la voluntad de Dios, dieron aún más allá de lo que podían. Y la pregunta es, ¿qué puede haber motivado a esta iglesia a dar de esa forma en medio de un contexto tan desfavorable, dar tan generosamente? Es como que se ven mucho los extremos. Circunstancias muy difíciles, pero una ofrenda muy abundante. Y la pregunta es, ¿cómo hicieron? ¿Y qué los motivó? Bueno, un corazón transformado. Un corazón transformado. Yo simplemente enumeré características que Pablo menciona acerca del corazón de las iglesias de Macedonia. Enumeré 8, vamos a tratar de verlas rápido, pero el corazón de ellos se caracterizaba por ser agradecidos, tener gozo, tener liberalidad o generosidad, dar voluntariamente, sentirse privilegiado de dar, servicio a los hermanos, adoración a Dios y obediencia a la voluntad de Dios. Todo eso formaba parte del corazón de esta iglesia que estaba dispuesta a dar aún más allá de sus posibilidades. Fíjense el primero, agradecimiento. El versículo 1 dice que la gracia de Dios ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Pablo comienza diciendo que la gracia de Dios había llegado a sus vidas. Y lo primero que vemos es que un corazón generoso, al ver la gracia que Dios ha tenido para consigo, no puede responder de otra manera que no sea teniendo gracia hacia los demás. Vamos a profundizar un poco más de este punto cuando hablemos de la segunda motivación, que es motivados por el Evangelio. Pero nos quedemos con esto, ellos realmente estaban agradecidos. El segundo punto es el gozo. Fíjense que el versículo 2 dice que abundó su gozo. Yo hubiese creído más razonable si Pablo decía, ellos dieron a pesar de su profunda tristeza. Me hubiese sonado mucho más coherente por el contexto en el que estaban, que Pablo me dijera, sintieron el deber de dar y aunque estaban sufriendo mucho y estaban tristes, dieron igual. Pero Pablo dice que abundaron en gozo. Y la Biblia habla de que podemos tener gozo aún en las pruebas, aún cuando somos perseguidos. Y esto nos habla de corazones que no estaban centrados en ellos mismos. Es muy fácil que cuando llegue la prueba y la dificultad y la persecución y la pobreza,
nosotros empecemos a mirar para adentro, porque nos sentimos necesitados y lo primero que hacemos es mirarnos, a veces victimizarnos y a veces creemos con justa razón pensar en nosotros porque nos preocupamos por nosotros mismos. Es impresionante que en el contexto de estas iglesias ellos hayan sobreabundado en gozo. Es impresionante. Y esa vida de gozo los llevó a dar. No es simplemente, Pablo en el capítulo siguiente, en el 9, va a decir esas famosas palabras que Dios ama al dador alegre, sí, todas las conocemos. Pero el dador alegre no es solamente alguien que cuando suelta la plata está contento a pesar de que lo que está haciendo le duele, y ese dar con alegría. Habla de una vida de gozo. Una vida de gozo que como no está centrada en uno mismo, no le cuesta dar, porque tiene una vida de gozo para con Dios, está feliz. ¿Sí? Dar con alegría es eso, es tener una vida de gozo al punto que eso nos lleva a la acción de dar como algo natural, como no estoy pensando solamente en mí, como estoy pensando en el reino de Dios, como incluso me siento feliz de sufrir por la causa de Cristo, no me cuesta dar, es impresionante. Entonces, agradecimiento, gozo, lo que sigue es liberalidad, así lo traduce la Nueva Biblia de las Américas. Creo que otras traducciones, como la Reina Valera, hablan de generosidad. Dice el versículo 2, sobreabundó la riqueza de su liberalidad. En medio de su pobreza material, ellos eran ricos en algo, en generosidad. ¿Sí? Se da como esta comparación. Tenían poco dinero, pero tenían mucha generosidad. Esa es la idea, ¿sí? Liberalidad o generosidad se puede traducir también como sencillez. Se refiere a un corazón que no está dividido. Vendría a ser como lo opuesto a esas personas que Santiago nos dice que son personas de doble ánimo, ¿sí? Si nos habla de una persona que tiene como un solo propósito en su corazón, un solo propósito en mente, que están enfocados en una sola cosa. Son sencillos de corazón. Sencillo en el sentido que su corazón es una sola cosa y está pensando en una sola cosa. Y este corazón sencillo, capaz en Argentina le diríamos, cuando nosotros le damos a alguien, decir, te doy de todo corazón. ¿Qué le estamos queriendo decir? No hace falta que me devuelvas, no estoy motivado por otra cosa, va de corazón, ¿sí? Nosotros lo usamos también de esa manera. Pero nos habla de algo que es una sola cosa. Ellos no tenían la mente o el corazón dividido. No estaba su corazón por un lado en Dios y por otro lado en sus riquezas, al punto de no querer soltar sus riquezas. Tampoco estaban dando, pero con su corazón dividido, esperando que ese dar se traduzca después en espero que vos me des. Su corazón estaba enfocado en una sola cosa, yo tengo que dar. Y ese es el corazón generoso, con liberalidad o sencillo que habla esta palabra. La cuarta característica es voluntariamente. La segunda parte del versículo 3 dice que dieron de su propia voluntad. Esos no daban por obligación, ¿sí? Nosotros sabemos, como iglesia lo hemos mencionado muchas veces, que el diezmo no está vigente como se dio en el Antiguo Testamento al punto de que la iglesia pueda cobrar el diezmo a sus miembros. Sabemos que esto no es así, sabemos que en el Nuevo Testamento la ofrenda es voluntaria. Sabemos que los motivos por los cuales la iglesia ofrendó permanecen al tiempo de hoy. Por un lado, como mencionaba Juanca antes, ellos vivían en una teocracia y muchas cosas se traducen en los impuestos que hoy damos, sí, por obligación al gobierno, pero por otro lado había motivos por los cuales el pueblo de Dios necesitaba esas ofrendas, que eran sostener el templo, que era sostener a los levitas y a quienes se encargaban de llevar a cabo esas obras y de ayudar a los necesitados. Y esas tres cosas siguen vigentes para la iglesia de hoy: sostener el edificio en donde estamos, sostener a las personas que predican la palabra y ayudar a los necesitados. De hecho, hay pasajes en el Nuevo Testamento que reafirman este deber. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, 1 Corintios 9, podemos leer también 1 Corintios 16, que nos hablan de que la iglesia tenía el deber de sostener a sus pastores, era un deber, y de que no haya pobres entre los cristianos. Tenemos el deber de atender a las necesidades dentro de nuestra propia iglesia. Eso tiene que ser administrado sabiamente y hay varios principios que podríamos mencionar acá respecto a, por ejemplo, la atención de las viudas, cuando Pablo habla con Timoteo, o a los tesalonicenses cuando les dice que el que no trabajaba no debía comer. O sea, no significa que esto tenga que ser administrado así nomás. Hay principios bíblicos
por los cuales la iglesia debe llevar adelante esta administración, pero la iglesia necesita del aporte de todos. Por eso ellos, aunque no estaban obligados a dar, entendieron esto y dieron de su propia voluntad. Entonces, aunque no tengamos la obligación o el mandato, o mejor dicho, aunque no haya un mandato de cuánto debemos dar, ¿sí?, tenemos demasiados motivos para dar generosamente y de hecho todo este pasaje está enfatizando en eso. Entonces, dieron por agradecimiento, dieron con gozo, dieron con generosidad, dieron de su propia voluntad, dieron sintiéndose privilegiados. Este pasaje es impresionante. El versículo 4 dice, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. En la NBI dice, rogándonos con insistencia. La NTV dice, suplicaron una y otra vez. La Reina Valera dice, pidiéndonos con muchos ruegos. Normalmente el que pide es el que necesita, no el que quiere dar. Y acá el que pide es el que da, pide tener el privilegio y la oportunidad de dar. Ellos lo deseaban realmente. Ellos no hubieran sentido el alivio si Pablo les decía, no hace falta, no den usted. Menos mal, porque la verdad no quería dar. No, se querían tener el privilegio de dar, al punto que dice que insistieron. Si insistieron fue por algo, tal vez Pablo les dijo, miren su condición, porque están en una situación muy desfavorable. Pero dice que ellos una y otra vez le rogaron, le insistieron, porque consideraban que dar era un privilegio. Estaban buscando oportunidades para dar. ¿Cuántas cosas podemos aprender de todo esto? ¿Sí? Mientras vamos viendo el gran ejemplo de los macedonios, podemos reflexionar si están en nuestra vida todas estas características. Otra característica es el servicio. El versículo 4 dice que, suplicaron con muchos ruegos el privilegio de participar ¿en qué? En el sostenimiento de los santos. La NBLA dice sostenimiento, la Nueva Versión Internacional dice ayuda, la Reina Valera dice servicio. La palabra es diaconía, servicio. El punto está en que al dar, ellos estaban dando un servicio a los hermanos que necesitaban. Y a mí me encantó esto. Dar es parte de nuestro servicio. Es parte de nuestro servicio a la iglesia. Ellos, no significa que yo al dar puedo decir, ya completé mi servicio a la iglesia, porque yo le di dinero. No, habría muchos pasajes bíblicos que no podrían entrar amistosamente con esa idea. Pero el punto es que al servir no nos tenemos que olvidar de dar, porque dar es parte de nuestro servicio a los santos, ¿sí? Además de servicio, adoración. Dice el versículo 5, y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismo el Señor. Y dice, y luego a nosotros por voluntad de Dios. Primeramente se dieron al Señor. Este primeramente no habla de un primeramente temporal, o sea que primero se dieron al Señor y cuando terminaron de darse al Señor fueron y se dieron a los apóstoles. Habla de prioridad, ¿sí? Ellos se estaban dando al Señor y como se estaban dando al Señor en conclusión, en consecuencia, se dieron a sí mismo a sus hermanos, ¿sí? Este es un principio de adoración. El dar es un principio de adoración. Me encanta cómo Pablo está agarrando el tema de la generosidad y lo está metiendo en la vida de toda la iglesia. O sea, vos adorás a Dios dando. Vos servís a tus hermanos dando. Vos estás agradecido por el Evangelio. Bueno, eso no puede desembocar en otra cosa que no sea dar. Prácticamente el dar es una consecuencia de la madurez cristiana. Entonces, ellos servían a los hermanos y también adoraban a Dios a través de las ofrendas. Romanos 12 nos dice que nosotros nos tenemos que presentar como sacrificios vivos delante de Dios. Esa es la verdadera adoración. Ese es nuestro culto al Señor. Bueno, ofrecernos en sacrificio a Dios, en adoración, implica disponernos en humildad a obedecerle, a escuchar su palabra, implica orar, implica también la alabanza con canciones, todo eso es parte de la adoración. Bueno, agregamos a toda esta lista de formas de adorar a Dios, dar. Es muy lindo, y creo que por eso lo hacemos así como iglesia, que nosotros ofrendamos durante la alabanza, porque dar es adoración al Señor. Entonces, en medio de una expresión de adoración que es cantar, también tenemos otras expresiones de adoración. Adoramos orando, adoramos también ofrendando. Es parte de nuestra adoración a Dios. Y por último,
para cerrar con las características de esta iglesia, obedecieron la voluntad de Dios. Fíjense, el versículo 5 dice que se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios. Es cierto que el diezmo no está vigente y que no hay una necesidad de poner un monto por el cual debemos dar por obligación. Pero a mí me encanta que haya dicho esto, por la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios que ellos dieran. Era la voluntad de Dios que ellos dieran. Entonces no debemos olvidar que ellos de alguna manera sí estaban siendo obedientes y sensibles a la voluntad de Dios. Y Pablo termina diciendo en el versículo 6 que, bueno, en consecuencia le pidió a Tito que, como él ya había comenzado antes, terminara, llevar a cabo esta obra de gracia. Tito es el encargado de parte de Pablo de ir a buscar esta dádiva, esta ofrenda para la colecta. Y es lindo que Pablo haya elegido a Tito, y esto ya lo vamos a tocar en el último punto con más profundidad, pero la iglesia que iba a recibir la ofrenda estaba compuesta por judíos, y las iglesias que estaban ofrendando estaban compuestas por gentiles. Entonces podría haber muchas malas interpretaciones en el medio, y Pablo elige a un griego, a un gentil, a Tito, para que lleve a cabo esta búsqueda de ofrenda, para romper un poco con cualquier especulación o cualquier mala interpretación de lo que se estaba haciendo. Pablo más adelante, en el último punto lo vamos a ver, ya no deja dudas de cuál era la motivación de esta colecta. Pero el punto es que Tito va. Y más adelante, en el 8.18 y en el 8.20, Pablo va a terminar de explicar cómo se va a administrar esto. Incluso Pablo dice que hay hermanos, que no dan nombre, son anónimos, que tenían buena fama y reputación, que también se iban a encargar de administrar esta ofrenda, y que incluso llega a decir esta ofrenda que va a ser administrada por nosotros, y hace referencia a los apóstoles. Entonces, entendemos que Pablo estaba pidiendo esa colecta para que sea administrada por la iglesia, ¿sí? En este caso, por la iglesia local y por los apóstoles. Entonces, hermanos, para terminar el primer punto, debemos seguir el ejemplo de ser generosos a pesar de las circunstancias y de todo corazón. Primera aplicación de esto, debemos seguir el buen ejemplo de hermanos que son generosos, ¿sí? Si conoces personas que son generosas de manera ejemplar, acércate a esas personas, imítalas, aprende de ellas. En esta iglesia, y estoy pensando en personas en particular, tenemos ejemplos hermosos de generosidad. Yo puedo hablar de primera mano de personas que son muy generosas. Es difícil porque normalmente las personas que son muy generosas no andan contando que son muy generosas. Y a veces requiere tiempo formar parte de la vida de la iglesia hasta darnos cuenta, escuchar por lo bajo algo, ver algo que no te cierra, ¿de dónde salió esto? ¿Quién lo dio? ¿Quién hizo? Hasta llegar al punto de decir, wow, esta persona dio de esta manera. Y la verdad es que es hermoso, y si conoces personas de esta iglesia que te pueden alentar a ser generosos, imítalas, seguilas, aprende de ellas. Y por otro lado, debemos imitar el ejemplo de la iglesia de Macedonia, ¿sí? A pesar de su contexto dieron. Estamos en Argentina, solemos estar muy pendientes de nuestro contexto. Nuestro contexto es desfavorable, si nos comparamos a veces con otras economías de otros países, nos sentimos que venimos muy atrás, pero el ejemplo de los macedonios es tan extremo que realmente hasta los argentinos nos quedamos sin excusa. Los macedonios pusieron su mirada en Dios y en la obra del Evangelio y en la necesidad de los creyentes, al punto que dejaron de ver el contexto. No fue un limitante su contexto. Bueno, de esa manera debemos dar. Nosotros, hermanos, no estamos en extrema pobreza. Yo entiendo que puede haber necesidad y entiendo que el contexto es difícil, pero no estamos en extrema pobreza. Tampoco estamos en persecución, hermanos. O sea, hay persecución, recibimos una persecución por parte de profesar nuestra fe, pero hasta ahora esa persecución no ha tenido grandes consecuencias en nuestra economía, como sí lo tuvo en las primeras iglesias. Y aún así nosotros muchas veces no damos. Entonces, imitemos el ejemplo de la iglesia de Macedonia, que a pesar de su contexto tenía un corazón tan transformado que no dudó en dar. Vamos ahora al segundo punto. Hablamos de motivados por el ejemplo. Pablo puso a la iglesia de Macedonia como ejemplo, nos dio ejemplo de
dar a pesar del contexto y dar por un corazón transformado. Veamos ahora otra motivación que da Pablo, que es el Evangelio mismo. Debemos ser maduros y que el Evangelio sea nuestra razón para amar y en consecuencia dar. ¿Sí? Debemos ser maduros y que el Evangelio sea nuestra razón para amar y en consecuencia dar. Dice el versículo 7, pero así como ustedes abundaron en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de dar. Pablo está apelando a la madurez de ellos. Pablo está siendo muy amable. Es muy lindo. A los corintios los trata con demasiada amabilidad, a pesar de los problemas que ellos tenían. Y lo podemos ver en otros pasajes. Pero él sabe que acaba de darles ejemplo de otra iglesia. Y eso es difícil de tragar, ¿no? Miren esta iglesia ejemplar. ¿Qué les estoy diciendo? Yo les digo, vean esta iglesia ejemplar. Les estoy mostrando una falta o una posible falta en ustedes. Al mismo tiempo, no quiere que ellos pensaran que por estar marcando algo que ellos necesitaban madurar, perder de vista todo lo que ya habían madurado. Y Pablo es tan sensible a estas cosas que los empieza a elogiar. Les dice, yo sé de su fe, de su palabra, de su conocimiento, de su solicitud, sé de su amor. Habla de la fe, fe para salvación, pero fe también en confianza en Dios. Le está diciendo, yo sé que ustedes confían en Dios. Sé que tienen la Biblia y conocen la verdad. Sé que tienen palabra. Sé que tienen conocimiento. Saben cómo aplicar esa palabra de Dios a sus vidas. Sé que tienen solicitud. La palabra solicitud es esfuerzo, energía, ímpetu, pasión, podrían decir algunos. Y sé que tienen amor. Dice inspirados por nosotros, pero le está hablando de que sabe que tienen amor. Ahora, ¿se imaginan si yo, antes de empezar la prédica, les contara de una iglesia así y les diría, conozco una iglesia que tiene fe, no sabes cómo confían en Dios, no sabes cómo aman la Biblia, la aman al punto de que la ponen en práctica, no sabes el conocimiento que llegan a tener, no sabes el esfuerzo y la pasión que tienen, no son esos cristianos fríos que tal vez solo estudian, sino que apasionadamente sirven a Dios y no sabes el amor que tienen. Bueno, ¿ustedes me dirían que es una iglesia bíblica? Yo creo que diría que sí, o sea, me dan demasiadas razones. Pero Pablo nos está diciendo, falta algo, ¿sí? Si creemos que una iglesia así lo tiene todo, pero esa iglesia no está dando, le falta algo todavía a la iglesia para ser una iglesia madura. Pablo quiere que ellos también abunden en el dar. Le está diciendo, abundan en tantas cosas, abunden también en el dar. ¿Sí? Muy amablemente les está mostrando aquello en lo que tenían que crecer. Abunden también en el dar. Y esto aplica directamente a nosotros. ¿Sí? Podemos tener muchas virtudes como iglesia, pero no nos tenemos que olvidar que si empezamos a flaquear en nuestra generosidad, estamos siendo inmaduros y que tenemos que incluso llegar a dar. ¿Sí? Debemos crecer también como los corintios en el dar. Y es una carrera y la madurez lleva toda la vida, así que siempre va a haber cosas para mejorar. Tenemos que tener esto pendiente. Así como tenemos esfuerzos por crecer en conocimiento, esfuerzos por crecer en amor y en palabra, tenemos que esforzarnos en crecer en dar. Y la motivación no es la obligación, sino el amor. Dice el versículo 8, no digo esto como un mandamiento, sino para probar, por la solicitud de otros, también la sinceridad del amor de ustedes. Pablo no va a hablar de esto como un mandamiento, en el sentido que les va a decir, yo los obligo a dar esta cantidad de dinero. Pero Pablo les está enfatizando que lo que debería motivarles es el amor. ¿Y saben qué? El amor sí es un mandamiento. Entonces, si nosotros tenemos el deber de amar y dar es una expresión de ese amor, indirectamente tenemos la obligación de dar. Pero Pablo no va a poner un mandamiento acerca de cuánto debían ellos dar, pero sí quiere que sean motivados por el amor. ¿Y cuál es la fuente del amor del cristiano? Y ahí llegamos al centro, a este pasaje que es realmente espectacular. Es el Evangelio. Ese amor que los cristianos deberían tener, que les lleve a dar generosamente, tiene una fuente, tiene la fuente en el Evangelio. Pablo acaba de darnos una iglesia ejemplar a la cual miramos y decimos, wow, deberíamos dar como ellos, pero este ejemplo sobrepasa el ejemplo de cualquier iglesia y de cualquier ser humano, que es
el ejemplo de Cristo. Dice el versículo 9, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Fíjense que el versículo comienza con la palabra porque. O sea, ¿por qué debía evidenciarse amor, un amor generoso en la iglesia? Porque ellos conocían el Evangelio. Le dice, ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesús. Hay una gracia que es mayor a cualquier otra gracia y a eso Pablo quiere apuntar. Y el Evangelio, iglesia, debería ser suficiente para que nosotros seamos generosos. No existe nadie que siendo rico como lo fue Cristo se haya hecho pobre en la manera en que Cristo lo hizo para que nosotros seamos enriquecidos. No existe ningún ejemplo que impacte tanto a la iglesia como el Evangelio. Nos habla Pablo de que Cristo era rico. Bueno, esta riqueza no es obviamente material, está hablando de que Jesús existía antes de llegar a hacerse hombre y que en su condición antes de encarnarse poseía todos los privilegios divinos porque estaba con Dios y era Dios. Tenía gloria junto con el resto de la Trinidad, algo que Jesús mismo menciona cuando ora en Juan 17. Y así como Él es Dios, era dueño de todo y digno de honor como dueño de todo. Él era Señor y es Señor. Y esa es la riqueza que Cristo tenía. Pero Pablo nos va a decir que a pesar de esa riqueza, Jesús se hizo pobre. Jesús se hizo pobre por el mismo hecho que se despojó de sus privilegios divinos para caminar con nosotros en este mundo. En ese sentido Jesús se hizo pobre. Y hay un punto acá porque algunos han llevado este pasaje simplemente a centrarse en la pobreza material de Jesús. A ver, tenemos razones para pensar que Jesús no era una persona rica mientras caminó en la tierra. Jesús nació en un lugar pobre, no hubo lugar para él. La ofrenda que sus padres dieron al nacer Jesús fue una ofrenda que caracterizaba a las personas que no tenían abundancia económica, que eran pobres. Jesús habló de que en medio de su ministerio no tenía ni siquiera dónde reclinar su cabeza. Tenemos el ejemplo de Jesús caminando con los discípulos y ellos arrancando espigas de trigo, lo cual hablaba de algo que hacían las personas que tenían necesidad, ¿sí? Incluso en su ministerio Jesús tuvo que pedir prestado una vez un bote, tuvo que pedir prestado un burro, tuvo que pedir prestado un aposento para la última cena. Jesús no era una persona que sobreabundaba en riquezas y que siendo Dios vino al mundo, pero vino al mundo como alguien privilegiado. Jesús realmente pasó necesidad en muchas ocasiones, pero la verdad es que Jesús tampoco estuvo en las peores condiciones, porque las condiciones de los pobres en ese tiempo, las condiciones más extremas, llevaban a la persona a estar postradas y a pedir limosna, porque de otra manera no podían tener lo necesario, y no es el ejemplo de Jesús. Jesús fue carpintero, Jesús como predicador itinerante recibía aportes económicos de personas, sobre todo mujeres, nos narra Lucas, que estaban preocupados por sus necesidades. También recibió hospitalidad al visitar muchas veces. Tenía amigos como Marta, María y Lázaro que también se encargaban de recibirlo, de suplirle. Entonces tampoco es que Jesús fue la persona más pobre que pudo existir mientras caminó entre nosotros. Pero justamente la idea es sacar nuestra mente de la riqueza o pobreza terrenal de Jesús. Porque el hecho de que Jesús, siendo Dios, teniendo todos esos privilegios divinos, haya decidido caminar como un ser humano más, es suficiente para que este pasaje cobre sentido. Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Es inevitable ver el paralelo con Filipenses 2. Pablo a los filipenses, para estimularlos al servicio, les dijo, tengan la actitud que tuvo Cristo, que siendo en forma de Dios no consideró eso algo a que aferrarse, sino que tomó naturaleza de hombre, de siervo, se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Bueno, acá de la misma manera, usando el mismo evangelio, para estimular la generosidad, está dando prácticamente el mismo ejemplo, ¿sí? Jesús pasó de no tener necesidades a la diestra de Dios, siendo Dios, a limitarse a un cuerpo humano. Pasó de estar en el cielo a venir a esta tierra. Y en la tierra vivió como siervo de los demás. Eso es suficiente pobreza para que entendamos
que Jesús dejó todas sus riquezas y se hizo pobre. Y lo lindo es que Pablo les dice, por amor a ustedes. Jesús dejó su gloria por nosotros. ¿Entendemos eso? Jesús dejó su gloria y Él no tenía por qué hacerlo y lo hizo por amor a nosotros. No existe nadie que se haya despojado tanto. Y si no lo vemos así es porque no estamos entendiendo lo que dice este pasaje. Nuestros pequeños actos de dar no se asemejan absolutamente nada a lo que Cristo tuvo que dar, a lo que Él tuvo que despojarse. Al punto que no solamente se despojó de sus privilegios divinos y se hizo hombre, sino que siendo hombre dio su vida. Nadie ha dado más que lo que dio Cristo. Y dice Pablo que lo hizo para que nosotros seamos ricos. Creo que ya cae más de maduro que Pablo no está hablando de riqueza terrenal. Lo escuché varias veces sacado de contexto este pasaje, pero no habría forma de hacer encajar que Pablo esté refiriéndose a que Jesús se hizo pobre para que nosotros ahora tengamos bendiciones materiales. Jesús dejó las riquezas del cielo para hacerse hombre y al vivir y morir por nosotros nos regaló aquello de lo cual solo Él es digno. Nos hizo ricos, nos dio comunión con Dios, nos permitió saber que vamos a participar del cielo. Y a pesar de que estamos esperando que el Señor haga completa esa abundancia, esa riqueza, porque estamos aguardando que Él vuelva y que podamos vivir en ese cielo nuevo y tierra nueva, aún en estos momentos estamos disfrutando riqueza de parte de Cristo. Ayer leíamos en la reunión de hombres sobre las bienaventuranzas. La primera dice que son bienaventurados los pobres en espíritu, ¿pero por qué? El reino de los cielos les pertenece. Iglesia, si sos pobre en espíritu, si has reconocido tu pobreza espiritual, el Señor sacia esa pobreza con riqueza espiritual. El reino de los cielos te pertenece. Pablo le dijo a los corintios que habían sido enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento. En Romanos, Pablo les dice a la iglesia que son herederos y coherederos con Cristo. Pedro le dice a sus oyentes que tenían una herencia que es incorruptible, inmaculada y que no se marchita, que está ahí reservada para ellos. Incluso en la segunda carta Pedro le dice que somos parte de la naturaleza divina. Hay un montón de riqueza en esto. Además de que el Señor nos bendice con riqueza material, lo que más nos ha dado el Señor es innumerables riquezas espirituales. Entonces, esa es la pregunta: ¿cómo tenemos que usar nuestras riquezas materiales o nuestros recursos materiales pensando en lo privilegiados que somos espiritualmente? ¿Sí? Y lo primero que tenemos que pensar es que el Evangelio debería impulsarnos a dar. Hermanos, si el Evangelio no es suficiente para que seamos generosos, nada va a ser suficiente para que seamos generosos. Si no damos, a menos que se nos obligue a dar, entonces eso está mostrando nuestra falta de comprensión en el Evangelio. Porque Pablo usa el Evangelio como una motivación suficiente para que los corintios den. Y además, entender las riquezas espirituales nos lleva a comprender la cantidad de beneficios que tenemos y cómo debemos usar todo lo material para bendecir espiritualmente, ¿sí? Es loco, pero en Romanos 15, cuando se nos habla, Pablo menciona esta colecta y dice que era bueno que estas iglesias le dieran a la iglesia de los judíos porque ellos habían recibido bendición espiritual de parte de ellos. Los líderes que les habían llevado la palabra habían salido de ahí. ¿Cómo no iban a estar agradecidos con la iglesia que les dio el Evangelio? Ellos tenían todo, habían conocido a Cristo gracias a eso. ¿Qué iba a costar darle materialmente a esa iglesia? En realidad estaban en deuda. Y entender que nosotros deberíamos usar los recursos materiales para que el reino avance, debería cambiar nuestra forma de dar. Vamos a tocar este tema un poquito más adelante. Vamos al tercer punto, nuestro último punto, y vamos a tratar de ir rápido. Motivados por la actitud correcta, ¿sí? Debemos dar con la actitud correcta. Dice el versículo 10, doy mi opinión en este asunto porque esto les conviene a ustedes, que fueron los primeros en comenzar hace un año, no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. Ahora pues, acaben también de hacerlo para que, como hubo la buena voluntad para desearlo,
así también la haya para llevarlo a cabo según lo que tengan. Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene y no según lo que no se tiene. Sé que los estoy mareando por tantos puntos, pero 4 características de la actitud de los corintios. Por eso les decía que hay una prédica en cada punto. Podríamos profundizar tanto. Conveniencia espiritual, integridad, buena voluntad y confianza. Son las 4 características que pude sacar de este pasaje. Conveniencia espiritual. Pablo dice, doy mi opinión en este asunto porque esto le conviene a ustedes. Esto es impresionante. Yo no hubiese empezado por acá y Pablo le dice, esto les conviene, dar les conviene. Nosotros sabemos, porque se narra en el libro de los Hechos palabras de Jesús que no están registradas en los evangelios, que más vale dar que recibir. Hay más bendición en el dar que en el recibir. Jesús en Lucas dijo que al que da, se le dará. Pablo, más adelante en el capítulo 9, va a decir que el que siembra también va a cosechar. Incluso tenemos pasajes, por ejemplo, la parábola del mayordomo infiel, donde Jesús enseñó que a través de recursos terrenales, materiales, mundanos, nosotros podemos invertir en algo que va a durar por la eternidad. Invertir en el reino de los cielos, en que otras personas se salven. Dice ese pasaje, para que nos reciban en moradas eternas. Vos podés usar tu plata dándola para que el evangelio avance y en el cielo va a haber personas que por tu generosidad escucharon el evangelio y pudieron ser salvos. Hay conveniencia espiritual en el dar material, porque nos conviene a nosotros, más vale dar que recibir, porque de alguna forma que no entendemos, el Señor también recompensa nuestra generosidad y porque incluso nuestra riqueza puede traer bendición espiritual a otros. Los corintios ya habían empezado la colecta y Pablo ahora va a querer que ellos puedan completar eso. Y el segundo punto es la integridad, llevar los deseos a la acción. ¿Sí? Ya vimos que les conviene espiritualmente, también era íntegro que ellos llevaran esos deseos a la acción. No había transferencia bancaria, hermanos. La colecta había empezado y hasta que no, encima se vio interrumpido por estos falsos maestros, pero hasta que no fuera Tito a buscar todo eso que ellos habían juntado y llevarlo hasta Jerusalén, el acto de dar no estaba completado. Y Pablo se quiere anticipar porque él está yendo, los está enviando y dice, por favor, que no sea causa de vergüenza, le va a decir en el capítulo 9. No sea cosa que llegue y esa ofrenda que yo sé que ustedes van a dar no esté. Pero la idea es que ellos puedan terminar lo que habían empezado. Ellos empezaron deseando y de hecho empezaron a juntar, o sea, su acción ya había empezado, empezaron a llevar a la práctica ese deseo, pero todavía no había terminado. Entonces, el punto es que ellos debían completar esa acción y ser íntegros, y ellos realmente deseaban hacerlo. Y esto nos da una enseñanza de que como el trayecto es largo entre nuestro deseo y el momento en que soltamos las cosas que vamos a dar, siempre puede estar la tentación de dejar a mitad de camino. Y que ese deseo que comenzó en algún momento, o porque una circunstancia nos pareció que ameritaba no dar, o porque nos olvidamos, o porque ese deseo se apagó, pero siempre está la posibilidad de que nos engañemos a nosotros mismos y ese deseo no llegue a concretarse. Y la verdad es que nuestras ganas de dar no le solucionan el hambre a nadie. Tenemos que dar, tenemos que llevar adelante esa obra y terminarla. Así que la integridad era parte de la actitud que ellos debían tener. El otro punto es buena voluntad. Dice, porque si hay buena voluntad, dice el versículo 12, si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene y no según lo que no se tiene. Pablo no pretendía que ellos dieran algo que no tenían. Si bien los macedonios dieron ejemplo de eso, no le está dando el mandamiento de hacerlo. Es un buen ejemplo, pero el punto es que da de lo que tenés, da de lo que tenés. Y nosotros no deberíamos dejar de dar por pensar que lo que tenemos es poco. ¿Se acuerdan el ejemplo de la viuda de Marcos 12? Que dio una pequeña monedita y no dio de lo que sobraba como daban todos. Su ofrenda fue menor a la del resto, pero ella no dio de lo que sobraba, sino de lo único que tenía. Y Jesús la pone como ejemplo y les dice, ella dio más que el resto. ¿Y en qué sentido dio más que el resto? Si en realidad económicamente no dio más que el resto. Su corazón fue muchísimo más generoso que aquel que daba de sobra.
Y de hecho, en cuestión de proporción, sí dio más que el resto. Si hablamos en términos de porcentajes, dio más que el resto. Hermanos, si vos decís, no voy a dar porque ¿para qué voy a dar si yo solamente tengo esto? Tenemos ejemplo de que nuestra buena voluntad nos tiene que llevar a dar de lo que tenemos, ¿sí? De lo que tenemos. Y el cuarta característica es la confianza. Voy a leer desde el 13 hasta el final, a este le vamos a dedicar un poquito más y con esto terminamos. Confianza. El Señor nos pide que demos y el Señor que nos pide que demos le va a dar buen destino a nuestra ofrenda, hermanos. Dice el versículo 13, esto no es para holgura de otros y para aflicción de ustedes, sino para que haya igualdad. En el momento actual, la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes, de modo que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado y el que recogió poco no tuvo escasez. ¿Qué tiene que ver esto con la confianza?, se preguntarán. Bueno, el contexto de esto es mucha desconfianza. Primero, Pablo había sido criticado por falsos maestros que lo habían difamado diciendo que él tenía doble intenciones a la hora de servir y que él los quería engañar. Y en esto muchos llegaron a pensar que Pablo podía tener motivación de tener ganancias personales a la hora de dar. Eso ya genera desconfianza a la hora de yo ser generoso. Además, se suma a esto la sospecha de favoritismo. ¿Por qué vienen a pedirnos a los gentiles ofrendas para la iglesia judía? ¿Que ellos son mejores que nosotros? ¿Nosotros tenemos que sufrir necesidad para que ellos estén cómodos? ¿Nosotros tenemos que pasarla mal porque como ellos son judíos y son del pueblo judío, necesitan una comodidad mayor a la nuestra? ¿Es eso lo que nos tiene que motivar a dar? Bueno, Pablo va a hacer énfasis en esto. La idea no es que ellos tengan holgura mientras ustedes sufren escasez. No hay razones para pensar en eso. Tampoco hay razones para pensar que la iglesia de Jerusalén no necesitaba ese dinero. Sí lo necesitaba. Pablo realmente no merecía la desconfianza de los corintios. No la merecía. Ellos estaban hablando de una necesidad real, iban a ser íntegros y santos a la hora de administrar esa ofrenda. Y todos esos pensamientos que se le estaban cruzando a ellos por la cabeza no eran correctos. No tenían que desconfiar de Pablo, debían tener confianza. Y Pablo le va a decir cuál es el verdadero fin. El fin es muy práctico. Están pasando necesidad y ustedes no están pasando necesidad, incluso tienen de sobra. Hay que darles. Necesitan. ¿Sí? Es la necesidad lo que le está moviendo, no hay otro motivo. Entonces, tenemos el ejemplo de que tenemos que confiar a la hora de dar. Y esto se suma a que la iglesia tiene que tener personas que administren. Hermanos, se da siempre en el contexto de una iglesia local. Estas colectas eran colectas de la iglesia y había personas destinadas a administrarlo. Tenían que confiar en que se iba a administrar bien. Les decía al principio, hay un montón de principios bíblicos para saber cómo administrar lo que la iglesia da, cómo administrar las ofrendas. No me quiero meter en eso, pero el punto es que al ofrendar uno está confiando en que el Señor está guiando eso y que hay personas que Dios dotó con dones y hay personas que Dios las puso en esa responsabilidad para que administren eso. Después Pablo va a hablar de esto en términos de igualdad. Esto no es un llamado al socialismo ni al comunismo, ¿sí? Pablo no está hablando de violentar la propiedad privada, no le está hablando de exigir esa dádiva, tampoco está hablando de que tiene que haber una organización por encima de las iglesias que se encargue de administrar todo para que a ninguna iglesia le falte, no está hablando de eso, tampoco mucho menos está metiendo al Estado en todo esto, no, pero el punto es que si esas personas necesitaban y se podía suplir esa necesidad, la idea es que a nadie le falte. Y usa una cita, que la paso rápidamente, una cita en Éxodo, en la cual Dios les dio maná al pueblo de Israel y a nadie le faltó. Y lo que Pablo está diciendo es, está aplicando ese principio a la iglesia. Y ahora, fíjense qué diferente que es ahora. Dios le da a sus iglesias, pero permite que algunas iglesias tengan necesidad. Dios le da a las personas dentro de la iglesia, pero permite que algunos estén en necesidad. ¿Con qué objetivo? O mejor dicho, ¿cómo lleva a Dios a cabo su deseo de que a nadie le falte? A través de la generosidad de los cristianos. Por algo Dios no le da a todos para que a nadie le falte. Si a alguien le falta, Dios espera
que sus hermanos maduros suplan esa necesidad. Y de esa manera Dios está dando a todos para que nadie le falte. Pero fíjense cómo nos involucró a nosotros en la tarea. Tenemos la responsabilidad de dar para que nadie le falte. Y para aplicar esto a la iglesia, y perdón, ya termino, pero me parece muy importante, si en tu iglesia compartís la confesión de fe que te hizo, que revisaste para ser miembro, vos ves que Cristo es proclamado, que es exaltado, ves que el Evangelio es el centro de tu iglesia, ves que no hay gente que esté buscando dinero con fines de enriquecerse, ves que no hay manipulación, ves que no hay engaño, y ves personas que administran ese dinero con temor, entonces, ¿por qué a veces desconfiamos al dar? No tenemos razones. Los corintios no tenían razones delante de Pablo, y si realmente estamos delante de Dios en una iglesia en la que tenemos todo esto, no hay razones. La falta de confianza es uno de los enemigos más grandes de la ofrenda. Pensamos que nuestro dinero está más seguro en nuestra mano y en aquel al que nosotros queramos darle, que en la mano de la iglesia que administra eso. Estamos casi diciendo que nosotros vemos todas las necesidades de la iglesia, que nosotros sabemos todo lo que pasa al punto de que nuestra decisión va a ser la perfecta. No quiero decir que vos no puedas, además de dar en la iglesia, darle a un hermano por tu cuenta, porque viste su necesidad y la quisiste suplir. Gloria a Dios si lo haces. Pero si tu forma de dar solamente es dar al que vos crees que necesita y no hay un dar en la iglesia en confianza a quienes están administrando, no estamos haciendo correctamente, estamos fallando y estamos corriendo el riesgo de los corintios, ¿sí? Y así como Pablo habló de igualdad, de dar para el que necesita, hermanos, hemos sido tan bendecidos con hermanos de otras iglesias que nos han dado en nuestra necesidad. Nos han pagado parte de alquiler, nos han dado instrumentos, nos han dado consolas, nos han ofrendado. Tenemos un pastor que ha podido estudiar y que nos bendice desde acá al frente por hermanos que han dado. Hemos recibido tantos beneficios económicos. ¿Por qué nosotros no crecer y hacer eso hacia los demás? ¿Por qué no empezar a suplir todas nuestras necesidades? ¿Por qué no llegar a decir, che, esta iglesia tiene el sostén que necesita? Al punto de que realmente tengamos más aún y que eso podamos dárselo a otros que necesitan. Por la expansión del reino de Dios, no por otra cosa. Deberíamos crecer en eso y deberíamos agradecer a Dios porque hemos estado en el lugar de receptores de ofrenda muchísimas veces como iglesia. Y deberíamos crecer en madurez, tomando el ejemplo de los macedonios, tomando el ejemplo del Evangelio y tomando el ejemplo de la actitud correcta que debían tener los corintios, y que eso desemboque en que realmente seamos generosos, ¿sí? Oramos. Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por el ejemplo de hermanos en la fe que nos han dado una claridad inmensa en lo que significa dar, en lo que significa ser generosos. Nos has dado el mayor ejemplo en Jesús, que se despojó de todo, Señor, se hizo pobre, para que nosotros seamos enriquecidos, para que tengamos la salvación y una serie de bendiciones espirituales de las cuales realmente no llegamos a entender todo, Señor. Señor, te pedimos y te rogamos que nuestra actitud al amar pueda ser una actitud que ama generosamente y que podamos amar dando, Señor, porque es el ejemplo que hemos recibido de vos, Señor. Te lo rogamos, te rogamos que nos perdones, sabemos que estamos muy lejos, ayúdanos, Señor, a ser generosos y a crecer en nuestra madurez, Señor. Te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.